Ahora sí. Bueno, la clase de hoy, como acá el nombre lo indica, vamos a trabajar principalmente con la parte de continuidad, ¿sí? Como tema específico dentro de lo que es límite y continuidad. De todos modos, antes de arrancar con eso, vamos primero a cerrar algunas actividades que habían quedado de la vez pasada, que eran la actividad 25 y 27, que tenían que ver con la parte de límites al infinito. Eso no habíamos llegado a verlo, así que lo vamos a ver ahora relativamente rápido. Después pasamos a continuidad. Bueno, lo que nos quedó por ver de lo que era límites al infinito, que primero así como a modo de repaso, ¿se acuerdan que los límites al infinito tenían que ver con estos límites, con qué pasaba cuando la x tendía a valores muy grandes o valores muy chicos? Ya con eso, ese planteo, digamos, eran los límites al infinito. Y habíamos estado trabajando como más en concreto con las asíntotas horizontales, que era básicamente cuando alguno de estos límites me daba un valor real k, y igual a k iba a ser una asíntota horizontal, porque era como que cuando las x se hacían muy grandes o muy chicas, las imágenes tendían a un cierto valor real. Pero también habíamos visto otros casos, por ejemplo, no sé, una exponencial o un logaritmo o una cuadrática, en las que los límites al infinito nos podían dar también más o menos infinito. Bueno, con lo que vamos a trabajar específicamente, o lo que queda ver específicamente son los límites al infinito de polinomios y de cocientes de polinomios. Entonces, para trabajar con los límites de polinomios, límites al infinito de polinomios, acá hay como dos conclusiones o dos cosas importantes que son las que tenemos que entender y saber y poder aplicar para resolver estos límites. Por un lado, acá tienen una tablita que les aparece en la actividad 25 para completarla, que acá ya está completa, que no sé si este la habrán hecho en teoría, la habrán charlado, pero básicamente es como para así refrescar un poco qué pasa con las funciones potencias. ¿Sí? Lo que tienen acá son funciones de la forma número a sub n, que se llama acá, por x a la n. ¿Sí? Como un número por x elevado a una potencia, y los distintos casos que se pueden presentar. Este sería el caso más sencillo, que sería que n sea par, que n valga 2, 4, 6, etc. Y que a sea, el coeficiente, sea mayor que 1. Perdón, mayor que 0, sea positivo. Entonces, si lo piensan, este podría ser como... ¿Cuál sería un ejemplo sencillo de este caso? X al cuadrado. Sí. Bien, el más sencillo de todos, ¿sí? X cuadrado, y el que está bueno que tengan ahí en mente, que va a tener esta forma la gráfica, ¿sí? Esto, imagínenlo como un bosquejo, como un croquis de la gráfica. Y lo importante es que si a es mayor que 0 y n es par, sea 2, 4, 6, lo que sea, esta va a ser la forma, como las ramas hacia arriba, ¿sí? Más allá de la curvatura que tenga, de qué tan cerrado o tan abierto esté. No nos interesa eso. Lo que nos interesa simplemente es poder relacionar esto con los límites. Y que acá podemos ver que ambos límites al infinito van a dar más infinito, porque en ambos casos las ramas crecen. Después, si teníamos un n par y un coeficiente negativo, y pensamos, si recordamos, por ejemplo, el caso de x cuadrado, eso nos daba las ramas hacia abajo. Y eso vale para cualquier polinomio que tenga esta forma y que tenga exponente par. Y entonces, en esos casos, cuando n es par y el coeficiente es negativo, ambos límites me dan menos infinito porque las ramas son hacia abajo. Mientras que en los casos de los polinomios de
exponente impar, nos quedan formas de este estilo. Esta sería la gráfica de x cubo, por ejemplo. Nos va a quedar siempre una rama positiva y una rama negativa. Entonces, cuando el coeficiente a es mayor que 0, si pensamos que esto fuera x cubo, por ejemplo, lógicamente para las x positivas, su imagen al cubo da positivo, para las x negativas, su imagen al cubo da negativa. Entonces, nos queda esta forma de gráfica y los límites nos quedan de esta manera. Cuando x tiende a más infinito, las imágenes tienden a más infinito, y cuando x tiende a menos infinito, las imágenes tienden a menos infinito. Mientras que, si el coeficiente a es negativo, esto se invierte. ¿Sí? Y cuando x tiende a más infinito, las imágenes tienden a menos infinito, y cuando la x tiende a la izquierda hacia menos infinito, las imágenes se hacen cada vez más grandes. Entonces, con esto podemos calcular, con esta información, digamos, vamos a poder calcular el límite de cualquier polinomio que tenga un solo término. ¿Sí? Que sea un número por x a la algo y ya. Pero, por ejemplo, no nos serviría para calcular el límite de cualquier otro polinomio que tenga más de un término. Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite de, no sé, x cuadrado más x, por ejemplo. Ven que no lo puedo meter en ninguno de estos casos. Pero tenemos otra conclusión, que está acá, y que se puede pensar, o sea, es bastante intuitiva, que nos dice que el límite al infinito de un polinomio será igual al límite de su término principal. Acá está de manera genérica, o sea, está expresado un polinomio en forma genérica, y entonces el límite de todo el polinomio nos queda igual al límite de este término. Lo pensamos con un ejemplo. Vamos que queramos calcular el límite de este polinomio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta propiedad? O sea, ¿cuál es acá el exponente de mayor grado? El que tiene todas a las 7. Aquí, sí, a las 7. Bien, 3 de 7. o sea, el grado del polinomio es 7. Es la mayor potencia a la que está elevada a la x. Entonces, esto también para refrescar términos en polinomios que eso a veces confunde. Este 3 sería el coeficiente principal. Y esto entero, 3x a la séptima, sería el término principal. O sea, es el término completo que tiene a la potencia de mayor grado. Entonces, esta propiedad nos dice que el límite de este polinomio va a ser igual al límite de este polinomio. Bueno, acá tendría que elegir más o menos infinito para que sea de menos. ¿Sí? Acá aplicamos esta propiedad. Y después, ¿cuánto vale este límite? ¿Cómo lo podemos...? Menos infinito. Bien, tenemos un coeficiente mayor que 0 y una potencia impar. ¿Sí? Si pensamos, la idea es que esto lo puedan tener más o menos en su mente, ¿no? Estas formas de las gráficas. Entonces, la gráfica de una x a la séptima, exponente impar, sería algo de esta forma, y el coeficiente positivo, ¿sí?, mantiene esta forma. Entonces, cuando mi x se hace muy negativo, se desplaza muy a la izquierda,
las imágenes se hacen muy negativas y por lo tanto da, ¿sí?, menos infinito. O sea que con estos dos resultados que vimos acá, pueden calcular cualquier límite, ¿sí?, de cualquier polinomio. Bueno, en la 27, en la actividad 27, y otra cosa, esto recuerden que vale para polinomios siempre y cuando sea un límite al infinito. Si no, o sea, si fuera un límite de x teniendo un valor, se reemplaza, ¿no? Y fíjense que intuitivamente tiene sentido porque cuando yo tomo valores muy grandes o muy negativos de x, básicamente el término donde mi x está elevado al número más grande va a ser el término que más peso va a tener. Sí, acá si pienso, no sé, si reemplazo de x, no sé, por menos 1.000.000, voy a estar haciendo 1.000.000 por 1.000.000 por 1.000.000 7 veces, y ese número va a ser muchísimo más grande que cualquiera de estos términos, donde ese 1.000.000 lo estoy multiplicando menos veces. Y cuanto más negativa sea mi x, más grande va a ser esta diferencia entre el término principal y todo el resto. Entonces, eso está bueno como para poder pensarlo intuitivamente y ver por qué puedo igualar este límite al límite únicamente del término principal. Bien. Bueno, y con esto podemos hacer un par de actividades, o sea, no tienen trampa, no tienen dificultad. Por ahí la mayor trampa que pueden encontrar sería, por ejemplo, que yo este polinomio se los escriba de esta manera. Por ejemplo, que en vez de poner el menos 4x a la 8 al principio, lo ponga al final. Entonces, o sea, que no esté el polinomio ordenado. Entonces tengan que buscar cuál es el término principal, el término de mayor grado. Más cosa extraña que eso no les va a aparecer. Entonces, ¿a qué límite podríamos igualar esto? Al de menos 4x a la 8. Exacto, al de mayor grado. Si les aparece así, tipo desordenado, tengan en cuenta el signo, que este menos hay que incluirlo desde ya. Y ahora sí, ya podemos reemplazar. También, o sea, lo pueden pensar desde las gráficas o lo pueden pensar algebraicamente también. O sea, en el sentido de que yo acá tengo un x positivo, que cuando lo elevo a una potencia par me va a dar positivo, y cuando lo multiplico por un número negativo me va a dar negativo. Total, lo único que necesitamos saber es el signo. Ya sabemos que va a dar algún tipo de infinito el límite del polinomio. Entonces acá me quedaría menos infinito el límite de este polinomio. Bien, y en el C, lo voy a hacer rápido porque no es nada de lo mismo en un punto. El término principal es 5x séptima. Queda ese límite. Y si lo pienso de la misma manera que pensamos recién, sería un número negativo, x, elevado a una potencia impar. No me va a cambiar el signo, esto va a ser, x a la séptima va a seguir siendo negativo. Lo multiplico por un número positivo, va a seguir siendo negativo. Entonces me queda menos infinito.
Profe, ¿yo puedo analizar el crecimiento directamente con esto? El crecimiento del polinomio, como De la función. o sea, más o menos. O sea, lo que podés saber es que a ver, para menos infinito es como que cuando vas hacia la izquierda bajás. O sea, cuando vas hacia la derecha subís. Vos sabés que desde menos infinito va a ser creciente. Lo que no O sabés sea, es podría, hasta... pero no podría afirmar que es estrictamente creciente, ponele. Eso es lo que me querés Mm, decir. no, no, sí, podrías afirmar que va a ser estrictamente creciente. Lo que no puedes afirmar es hasta dónde. Porque este comportamiento solo les habla de x muy negativos. Los Ah, polinomios en general lo que hacen es como depende del grado, ¿no? Cuanto mayor sea el grado pueden ser más complejos, pero suelen tener como un comportamiento que suben y bajan, depende. Por ejemplo, la parábola cuadrática, bueno, ya la conocen, baja y sube. Después, si es una de grado 4 puede bajar, sí, baja subir, 4 veces. bajar. Claro, Sí, se sí, ahí puede entiendo. complicar, pero sí sabes que para las X muy negativas, o sea, va a haber un momento en el que va a ser, es raro decirlo con los negativos, sería desde menos infinito, vas a poder asegurar que por un intervalo va a ser creciente. Claro, o sea, sería desde el último cero que está en la parte negativa del eje, sería. Claro, a ver si, por ejemplo, si graficamos esta función en GeoGebra, no, me la dictan 5x séptima, ¿no? Más 8x cubo, Menos 3x. gracias, x más Más pi. pi. Bien, por ejemplo, en este caso, la gráfica es así. Para hacer un polinomio de grado 7 es bastante sencillo. Podría ser más complejo. Pero bueno, acá en el medio tiene esta raíz en menos 0, algo. Y igual no importa tanto la raíz. Acá, en este punto sería desde menos infinito hasta la x correspondiente a este punto, la función es estrictamente creciente. Si lo pienso desde la perspectiva del límite, lo pienso al revés. Cuando mis x se hacen más negativas, o sea, cuando voy hacia la izquierda, mis imágenes se hacen más negativas. Entonces, lo que sí o sí van a compartir todos los polinomios que sean de la forma 5x a la séptima como su término principal, es que tanto para los x muy negativos como para los x muy positivos se van a comportar parecido. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ahora si grafico, no sé, 5x a la séptima menos 6x sexta más 3x quinta, estoy inventando, pero es un polinomio que mantiene el término principal. Por ejemplo, este, violeta. Fíjense que hace nada que ver, pero sí empiezo a ver qué pasa con los x muy negativos. Fíjense ahí sacándole zoom, se empiezan a comportar prácticamente igual y cada vez más parecido. Le hago zoom por acá. Y para los x positivos, de vuelta, en el medio hacen cosas muy distintas. Y después para los x muy positivos, cada vez se van a parecer más. Acá, bueno, crecen muy rápido, entonces no me tengo que desplazar mucho en x para ver la imagen del polinomio. Pero bueno, eso si quieren pueden también jugar un poco en GeoGebra, pueden graficar 20 polinomios distintos que tengan el mismo término principal y ver que en todos les va a pasar lo mismo, que van a ser súper diferentes en el medio, digamos, en el centro del dominio, y para las x muy negativas y muy positivas se van a comportar igual.
Bueno, y después en la misma actividad tienen límites de cocientes de polinomios y que ahí en realidad no, o sea, no tienen que saber nada adicional para hacerlos. Con lo que estuvimos charlando hasta ahora, lo podemos hacer. Porque, fíjense que si yo acá reemplazo mi x por más infinito o pienso qué pasa, ambos polinomios, numerador y denominador, van a tender a algún tipo de infinito. Eso nos va a pasar siempre en los cocientes de polinomio. Y entonces, recuerdan que estuvimos hablando de las indeterminaciones de la forma 0 sobre 0, que eran indeterminaciones que no sabíamos, digamos, cuánto nos iban a dar. Bueno, cuando tienen un cociente y numerador y denominador tienden a algún tipo de infinito, eso también es una indeterminación. En el sentido de que si yo tengo, por ejemplo, dos cosas que crecen mucho, no sé cuál va a ser el resultado. O sea, las dos pueden crecer mucho, pero lo que me interesa es saber cuál crece más. Si las dos crecen exactamente igual, el resultado me va a dar 1. Me va a decir, bueno, la relación entre las dos funciones es la misma. Si la de arriba crece mucho más rápido, el resultado me va a dar un número positivo o infinito. Y si la de abajo crece mucho más rápido, el resultado me va a dar 0. Porque estoy dividiendo algo por algo que es mucho más grande. Más allá de que los dos sean infinitos. Pero bueno, es la misma lógica que con las indeterminaciones 0 sobre 0. En principio, no sabemos cuánto van a dar, hay que romper la indeterminación y poder calcularlo. Entonces, ¿qué harían acá? ¿Se les ocurre alguna estrategia? Factorizar los polinomios. O sea, sacar los ceros y... Profe, ¿no se pondría a poner los que tienen el número, el coeficiente, no sé si el coeficiente, la potencia más grande, tipo dividiendo, por ejemplo, 3x al cuadrado sobre 3x al cubo? Ok, sí, perfecto. O sea, hay varias maneras de hacer esto. La que vamos a ver es la más sencilla, la que menos nos complica la vida, que es aplicar, digamos, esto que hicimos antes para los polinomios, que es pensar que el límite del polinomio va a ser igual al límite de su término principal. ¿Sí? Entonces, yo cuando hago este límite, no voy a escribir este paso, pero fíjense que tengo un cociente, podría pensarlo como el límite del numerador sobre el límite del denominador. Entonces, cuando pienso en el límite del numerador, por lo que estuvimos viendo, plantear el límite de este polinomio es lo mismo que plantear el límite de este polinomio, de su término principal únicamente. Y en el denominador lo mismo. Puedo dejar únicamente el término principal. Y entonces, lo que tiene de útil dejar únicamente el término principal es que digamos, me deja de quedar sumas en el numerador y el denominador y únicamente tengo un solo término y ahí puedo siempre simplificar x. Entonces, en este caso, que arriba tengo x cuadrado, las puedo tachar. Ay, qué raro. Y abajo que tengo x cubo, tacharía el cubo, ¿no? Tacho el cubo, me queda x solo. Y entonces ahí ya no me queda una indeterminación, porque fíjense que ahora puedo ver a qué tiende el numerador y el denominador. O sea, el numerador ahora es 3. Entonces el numerador tiende a 3. Y el denominador, que es 3x, ¿a qué va a tender? Infinito. Más infinito. Más infinito. Sí, más infinito.
Y entonces ahora, este límite va a ser, ya no es infinito solo infinito, es un número dividido infinito. Y eso, acuérdense que si divido un número por algo que se hace cada vez más grande o cada vez más negativo, me va a dar 0. exacto, me va a dar 0. Bien, y entonces todo límite de cociente de polinomios lo podemos resolver de esta manera. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto de que son indeterminaciones, no siempre van a dar 0. Algunos van a dar 0, otros darán otra cosa. Acá, casualmente, tenemos un ejemplo de cada caso. Profe, yo no entendí por qué el 3x te da, o sea, tiende a más infinito. Porque acá, digamos, una vez que simplificamos, es como el límite, o sea, en el denominador te queda 3x. Entonces, si pensás qué pasa cuando x tiende a más infinito, como esta x se hace cada vez más grande, 3 por x va a mantener esa tendencia. Ah, claro, sí, sí, ya entendí. Gracias. Nada. Bueno, ¿qué pasa en el segundo caso? Voy a ir marcando acá cuáles eran los términos principales. Ahí. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuál es el término principal del numerador y del denominador? Denominador 8x cubo y el denominador 3x cubo, ¿no? Yeah, exacto. Yeah. Yeah. Entonces acá el límite lo podemos plantear simplemente como ese cociente. Profe, una chica preguntó por el chat por qué da 0. Ok. Porque acá, a ver, voy a agregar un paso porque acá quizás es un poco confuso el estar en el mismo paso, la simplificación y la tendencia. O sea, cuando yo simplifico me queda 3, y abajo me queda 3x. Entonces, esto voy a poner por un lado. Ahora, en el cociente, digamos, una vez que tenemos a qué tiene el numerador y el denominador, esto no es una indeterminación, es algo que lo tienen que saber o razonar, en realidad, que es pensar qué pasa cuando tengo una constante en el numerador, o sea, algo que, no sé, vale un número o que tiende a un número, y algo en el denominador que tiende a más infinito o a menos infinito. O sea, yo ahí voy a dividir un número, no importa cuál sea, y lo voy a dividir por algo que es cada vez más grande. Entonces, el resultado del límite es como el valor límite, digamos, a lo que tiende ese resultado. Entonces, cuanto más grande sea el denominador, la división me va a dar un número cada vez más cercano a 0. Si yo divido 3 por 1000, me va a quedar 0,003. Si divido 3 por 1.000.000, me va a quedar 0,00003. Si divido 3 por un 1 seguido de 200.000 ceros, me va a dar más cercano a 0. Entonces, el valor límite es 0. Yo me voy a poder acercar tanto como quiera a ese valor. Y eso entonces les pasa siempre que su numerador tienda a un número y el denominador tienda a más o menos infinito. Profe, Genial. una pregunta. Sí. ¿Por qué no se podría simplificar los 3? No, se puede. También podría haberte quedado Y 3. que 1 sobre X. Ujú. O sea, lo podrían haber hecho, Estaría pero igual. claro, no les cambien nada. O sea, lo que ustedes necesitan simplificar son las X, porque son las que les dan el problema de la indeterminación. Acá justo Claro. los dos valían 3, pero podrían haber valido 3 y 5 y no podíamos simplificarlo. Claro, yo pensé como simplificar directamente el 3x al cuadrado con 3x de abajo. Ok, con el 3x, Entonces, claro. sí. Sí, te quedaría 1 sobre X. 1 sobre X. Ujú. Pero fíjate que el Ah, análisis sería el mismo. O sea, ahí el numerador tendería a 1
el denominador seguiría teniendo a más infinito y daría lo mismo porque, de vuelta, acá no me importa que eso lo podemos aclarar, de hecho, que es que lo que me interesa acá es que no me importa que valga 3 o que valga 5, ni siquiera me interesa el signo. Me interesa que es un número. ¿Sí? Entonces, hubiese dado lo mismo que valiese 3, 5, 7, lo que sea. Número sobre algo que tiene infinito me va a dar 0, ese límite. Bueno, en el caso siguiente, estábamos acá, en el numerador habíamos dejado el 8x cubo y en el denominador únicamente el 3x cubo. Y ahí cuando simplificamos, fíjense que acá sí se nos van todas las x. O sea, el x cubo se simplifica con el x cubo. Entonces es tremendo. Quedarían 2 números. Exacto. ¿Y eso qué les da? Me mataste, profe. Me encanta. ¿Queda así o no? Pues siempre, Ni idea. 8 tercios te queda. siempre los casos más Claro, 8 sencillos. tercios. Ay, no sé. Sí, o sea, lo que siempre pasa esto igual, que los casos más sencillos son los que les complican la vida. O sea, acá quedó un número, en realidad el límite siempre se lo aplicamos a una función. Entonces lo que quedó es la función constante. No hay que poner f, pero porque... Bueno, sí, puede ser. No usamos f. Sí, esa es la función constante de 8 tercios, básicamente. Entonces, si se imaginan la gráfica de la función constante, cuando mis x se hacen muy positivas, o sea, es una recta horizontal. Cuanto más grandes se hacen las x, las imágenes siguen tendiendo al valor constante. Ese valor no cambia. Entonces, el límite, cuando x tiende a más infinito de la constante, es la constante misma. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Se aprecia. Se aprecia con apreciación. Bueno, y ahora veamos el último y después vamos a hacer una pequeña conclusión de cierre de los 3 casos. Uy, Al final todo te queda 3t, ¿no? Pero, a ver, claro, el numerador queda menos 3t cubo, el denominador 3t cuadrado. Y simplificando, o sea, en estos 3 casos lo que estamos haciendo es lo mismo. Lo que cambia es el resultado. Entonces, denominador se va completo y el numerador queda, se va, le bajo 2 grados, queda menos 3t. Perfecto. Y entonces acá el límite queda menos 3t, numerador, sobre 3. Lo mismo, acá podríamos simplificar los 3. Sí, podríamos simplificar los 3. Bueno, entonces, y eso estaría teniendo a menos infinito, ¿no? claro, y acá volvemos a hacer el mismo análisis de numerador y denominador por separado. El numerador, cuando t tiende a más infinito, multiplicado por un número negativo, me da que tiende a menos infinito. Y el denominador es una constante, o sea, como en el caso anterior, ¿no? El denominador el límite de la constante es la misma constante, 3. Entonces ahora el resultado va a ser el de algo que tiende a menos infinito sobre algo que tiende a 3, positivo. Eso acá. Lo importante, de vuelta, lo que nos interesa acá
O sea, acá sí nos interesa, digamos, que si tiene un número, nos interesa el signo. Porque algo que tiende a infinito dividido un número va a seguir teniendo infinito, pero sí tengo que ver el signo del numerador y el denominador para evaluar el signo del resultado. Entonces acá me queda negativo sobre positivo, negativo. Bueno, Profe, una pregunta. dime. ¿Este no sería, el G no sería el caso contrario al E? Sí, podríamos, o sea, sí, podríamos llamarle, no le llamaría caso contrario, pero sí, podríamos decir que sí. ¿Y por qué, o sea, no entiendo por qué E termina con resultado 0 y G con menos infinito? Bueno, o sea, pero cada caso por separado lo entendiste, digamos, por qué resolver al Sí, resolver este entendí, pero yo hubiese dicho que, por ejemplo, el E, el resultado iba a ser más infinito. Bueno, ok. Vamos a ver entonces eso. O sea, la idea ahora es justamente, hicimos los 3 casos y ahora como charlar un poco y generalizar la situación. Bueno, si se fijan, en los 3 casos, el primer paso siempre fue el mismo. Fue expresar el límite de los términos principales y simplificar. Eso lo hicimos acá y lo hicimos acá. Ahora, lo que cambió es qué límite tuvimos que calcular después. Si se fijan, en el primer caso nos quedó número sobre función que tenía x, entonces o sea, me quedó, en definitiva, en el cociente me quedaba número sobre algún tipo de infinito. En el segundo caso se me simplificaron todas las x y me quedó número sobre número. Y en el tercer caso, que tenía un mayor grado en el numerador, me quedó algo que tendría infinito sobre un número. Bueno, primero, respondiendo a lo que me habías preguntado, esto, digamos, es una propiedad sí, ni siquiera de los límites, como de los números, digamos. Si yo divido, como en el primer caso, un número sobre algo que crece mucho, o sea, un número sobre un número muy grande, ese resultado va a ser cercano a 0. Y si divido, al revés, un número muy grande en valor absoluto, o muy negativo, no importa, muy positivo o muy negativo, lo divido por un número, me va a seguir quedando un número grande. O sea, acá, si pensamos el primer caso y el último como opuestos, por decirlo de alguna manera, porque en uno me queda número sobre infinito y en otro me queda infinito sobre número, los resultados dan 0 infinito porque el 0 quiere decir que estoy dividiendo algo en muchas partes. Entonces el tamaño de cada parte va a ser muy chiquita, como tendiendo a 0. Y en este caso estoy dividiendo algo muy grande en una cierta cantidad de partes y el tamaño de cada una de esas partes va a seguir siendo grande porque lo total que voy a dividir se hace cada vez más y más y más grande, entonces no me va a modificar esa tendencia. O sea, si entienden por qué un número sobre algo que tiende a más o menos infinito les da 0, y por qué algo que tiende a más o menos infinito sobre un número les da algún tipo de infinito, esto es lo que tienen que entender. Si pensarlos, como relacionarlos, les resulta como, les confunde, no los relacionen, porque en sí tampoco es que tienen una relación en ese sentido. Y si, por ejemplo, en el G nos hubiese quedado más 3 sobre menos infinito, ahí sí sería 0, Más 3, claro, porque sería un número sobre infinito. exacto. Ah, listo. Sí. O sea, cuando tienen números sobre infinito les da 0,
Y como tienen infinito sobre número, les da algún infinito. Acá les interesa el signo. Necesitan saber signo del numerador y signo del denominador. Bien, y si se fijan, como cada uno de estos casos, veamos por ejemplo el primer caso, número sobre infinito. Para que ahí me quede un número en el numerador, yo tengo que haber simplificado todas las x, porque si acá me aparece una x, ya el numerador tendería a más o menos infinito. Entonces, arriba me quedó un número porque simplifiqué todas las x y abajo no. Entonces, fíjense que para que pase esto, lo que tiene que pasar es que el grado del denominador sea mayor que el grado del numerador. De manera de que en el numerador me queden menos x, las simplifique todas y me quede un número. Y en el denominador no simplifique todas las x y me quede alguna que haga que tienda a infinito. ¿Eso se ve? ¿O lo repito? Sí, sí se ve. Bien, y entonces, fíjense que eso, o sea, eso lo podemos generalizar. Más allá de que de estos dos polinomios en particular con los que trabajamos, eso va a pasar siempre que divida un polinomio sobre un polinomio que sea de mayor grado. Voy a hacer el cociente de los términos principales, me va a quedar un número sobre algo que tiene infinito y eso me va a dar 0. Entonces, siempre que el grado del denominador sea mayor que el grado del numerador, el resultado va a ser 0. Bien, eso lo puse acá para que lo completemos. ¿Sí? El límite cuando x tiende a más o menos infinito de un cociente de polinomios, p y q. Entonces, acá estaríamos en este primer caso. Que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Como en este caso, grado 2 y grado 3. Entonces, el resultado del límite en este caso va a valer 0. Independiente, como para cualquier polinomio p y q, si el grado de q es mayor que el de p. Bien, haciendo este análisis, ¿qué concluyen del f? Que el f es un caso donde, estamos acá, donde el grado de p y grado de q es igual. Que te queda una constante. O sea, que te va a quedar la función constante, digamos, que te va a quedar un número Exacto. real. Perfecto. ¿Y qué número real? La razón entre el término, el coeficiente del mayor grado del polinomio de arriba y el coeficiente de mayor grado del polinomio de abajo. Exacto. Si se fijan, nos quedan los términos principales, simplificamos las x de numerador y denominador, como son del mismo grado, simplificamos todas, y entonces me queda el cociente del coeficiente principal del numerador sobre el coeficiente principal del denominador. Sí, o sea que acá me va a dar un número que no va a ser 0. Voy a poner más chiquito. Bueno, y por último, ¿qué pasa cuando el grado de p del numerador es mayor que el grado de q? Ahí, fíjense, en el numerador tengo mayor grado en la variable independiente. Me va a quedar en el numerador la variable independiente sin simplificar. Entonces va a quedar algún tipo de infinito sobre un número distinto de 0, que es el coeficiente principal. Y entonces eso nos va a dar infinito. Y acá sí tienen que tener en cuenta que, o sea, infinito, o le puedo poner más menos en realidad.
¿sí? Y el signo, o sea, ya con que sea un cociente de polinomios, que el grado del denominador sea mayor, no, el grado del numerador sea mayor, ya sabemos que va a dar más o menos infinito. Y el signo va a depender de los signos que tenga acá, del signo del infinito y del signo del número del denominador. Bueno. Bien. Y esto entonces, si lo, digamos, tiene como cierto sentido intuitivamente, ¿no? Que pensar que cuanto mayor es el grado de un polinomio, más va a crecer o decrecer para las x tendiendo a más y menos infinito. Entonces, si lo pensamos un poco intuitivamente, los resultados tienen sentido, ¿no? O sea, si el grado del denominador es mayor, voy a estar dividiendo algo sobre algo que crece más rápido. Crece más. Entonces, si divido algo por algo que va a ser más grande, ese resultado va a dar 0. Si los grados son iguales, van a crecer parecido. El resultado me va a dar un número. O sea, este 8 tercios me estaría diciendo que el polinomio de arriba crece como 8 tercios veces más rápido que el de abajo, ¿no? Como para valores de x muy grandes o muy chicos. Y en el tercer caso, que me dé algún tipo de infinito, me está diciendo que el de arriba crece mucho más rápido que el de abajo. Cuando hago el cociente me va a dar un número muy grande en valor absoluto. Bueno, eso sería todo lo que tengo para decirles de límites al infinito de polinomios. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos a continuidad. Continuidad, profe. Continuidad. Bueno. Bueno, lo que se ve en esta clase de continuidad es como algunas cuestiones más específicas, ¿sí? de continuidad, pero en realidad fue un tema que lo fuimos charlando a lo largo de todo el límite. Entonces, lo primero es como un repaso muy breve de cosas que ya hemos visto y que vamos a aplicar ahora. Primero, la definición de continuidad en un punto. Vamos a hablar mucho de punto cuando hablemos en continuidad y lo que vamos a querer decir es un valor de abscisa. ¿Sí? Continuidad en un punto es evaluar, por ejemplo, continuidad de x igual a un número. Bueno, esta es la definición que ya habíamos visto, que una función va a ser continua si, solo si, el límite de la función es igual a la función en el punto. Que nos había sido muy útil al principio del límite para calcular los límites de funciones continuas, simplemente reemplazando. Ahora, otra, no es una definición alternativa esto, sino que es como un desglose de esta expresión. Fíjense, en otras palabras, f es continua si y solo si cumple las siguientes condiciones. Y las condiciones que están planteadas acá son que exista la imagen de la función en A, que exista el límite, o sea, que exista el límite y que dé un valor real, que no de infinito. Y la tercera condición es que el límite y la función sean iguales. Entonces, bueno, antes esto, bueno, y esto, digamos, que exista el límite, también lo habíamos visto, digamos, como que para que exista el límite ordinario, ¿sí? Tiene que existir ambos límites laterales y ser iguales a el mismo valor.
L en este caso. Ujú. Bien, ahora, si se fijan, o sea, la condición 3, que es la misma que está en la definición de continuidad, incluye a estas dos. O sea, si esto se cumple, es porque el límite existe, la imagen de la función existe, y ya. ¿Se entiende eso? O sea, si yo puedo plantear esta igualdad es porque ambas cosas tienen que existir para poder plantear la igualdad. Y si este límite existe, es porque los límites laterales existen y son iguales. O sea, como que esta condición, que es la de la definición, me incluye a todas las anteriores. ¿Saben, se acuerdan o intuyen para qué planteamos todas las condiciones por separado si puedo plantear solo esta? Quizás lo charlaron un poco en teoría. Para saber si se puede evitar o no. Sí, pues es una opción. O sea, porque según que sea lo que... Sí, va por ahí. Vemos esto entonces y ahora se va a ver muy claro. Que es el tema de la discontinuidad en un punto. Que básicamente la definición de discontinuidad es, bueno, si una función va a ser discontinua, si solo si no es continua. Como uno puede decir, ok, gracias. Y entonces acá, cuando hablamos de discontinuidad, es donde realmente nos resulta útil desglosar la definición de continuidad. ¿Por qué? Porque según que sea lo que no se cumpla, ¿sí? Fíjense, si alguna de estas cosas... No, de vuelta. Si la función es continua, se cumple todo esto, que es lo mismo que decir únicamente que se cumpla esto. Ahora, cuando la función no es continua, nos puede interesar saber si es... ¿Por qué es? Puede ser porque no existe la función en A, eso ya me asegura que no sea continua. Puede ser porque no exista el límite. Puede ser porque los límites laterales sean distintos y entonces no exista el límite. O puede ser que existan ambas cosas, pero sean distintas. Entonces, el desglose de la definición de continuidad en estas tres condiciones nos sirve en realidad para trabajar con las discontinuidades. ¿Sí? Si yo tengo una función que sí es continua y puedo directamente plantear esta condición de la definición, ya está, lo hago. Pero para las discontinuidades nos sirve saber cuál de las tres condiciones es la que no se está cumpliendo. Que entonces es lo que dice acá. Si no se cumple, aunque sea una de las condiciones, entonces la función va a ser discontinua en x igual a a. Bien, y esto lo vemos ahora un ratito. Veamos entonces los tipos de discontinuidades. Los tipos de discontinuidades que teníamos eran dos, que le llamábamos evitables e inevitables. Y lo que las caracteriza, digamos, o lo que las divide en dos, es si existe o no existe el límite de la función. Eso es lo principal Vale, principal no, es lo que la distingue en su definición. Entonces, en las evitables, el límite existe y, básicamente, si el límite existe, tengo que pensar que cuando me acerco por izquierda y por derecha en la gráfica, me acerco al mismo punto de la gráfica. Con lo cual, las opciones que tengo para que no sea continua es que ahí tengo un punto abierto y que la imagen de la función no exista, o que la imagen exista y esté en otro valor, que f en a sea distinto del valor del límite. Fíjense si lo pensamos con las definiciones de antes, en este caso no se estaría cumpliendo la condición 1 de que exista f en a, y en este caso no se estaría cumpliendo la condición 3 de que f en a y el límite valgan lo mismo.
Pero bueno, en ambos casos, lo que vemos gráficamente en una discontinuidad evitable es que tengo una curva perforada con un agujero, pero como que si yo acá pusiera un puntito, ay, miren que justo que queda el láser rojo para tapar ese punto. Si yo ahí pusiera un puntito rojo, la función me quedaría continua. Y lo mismo acá. O sea, más allá de que eso implicaría modificar la función, pero para pensarlo de esa manera, ¿no? Como, bueno, si yo acá pongo un punto y eso es todo lo que hago, evito la discontinuidad. Como para relacionarlo un poco con el nombre. Y eso pasa porque el límite existe. Entonces lo único que tengo que hacer es modificar la función en el punto para que sea igual al límite. En cambio, en las inevitables, el límite no existe. Y ahí tenemos distintos casos, ¿no? Como que los límites laterales tiendan a distintos valores. ¿Se acuerdan cómo le llamábamos a este tipo de discontinuidad? Inevitable, ¿no era? Sí, pero como una subclasificación, cuando teníamos, o sea, todas las discontinuidades inevitables implican un salto en la gráfica. Ahora, gráficamente acá veíamos que teníamos, Finito. exacto, un salto finito, porque tenía el salto que tenía que dar era un número finito. Mientras que si teníamos, fíjense acá, no existe el límite ordinario, o sea, el límite que me da un número como resultado. Porque si yo veo acá gráficamente el límite, podría decir que el límite cuando x tiende a a es más infinito, por ejemplo. Pero lo que tienen que recordar es que lo que necesitan, o sea, no, al revés, que van a tener una discontinuidad inevitable si no existe un límite que les dé un número. Si el límite les da más o menos infinito, va a ser una discontinuidad inevitable. Y también podría ser que un límite lateral les dé algún tipo de infinito y el otro les dé un número real. Entonces, les vamos a llamar de salto finito al primer caso y de salto infinito cualquiera de los otros. O sea, siempre que alguno de los límites les dé algún tipo de infinito, van a tener un salto infinito. Bueno, esto es todo el repaso de continuidad que necesitamos. Esto vendría a ser como un resumen y algo que no necesitan acordarse de memoria. O sea, se entienden las cuestiones básicas del concepto de límite, de la función en el punto, que puede ser igual o no, y demás, como todas estas cosas las pueden razonar y relacionar la existencia o no del límite con cómo les va a quedar la curva, si va a tener un salto o no, si va a estar continua, si va a estar perforada, lo que sea, también lo pueden y lo deberían razonar, más que recordarlo de memoria. Bueno, veamos entonces el 29. En el 29, lo que tenemos que hacer muy divertidamente es hallar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones, si existen, y clasificarlos. Para clasificarlos en evitable, inevitable, salto finito, salto infinito. Entonces acá lo que tenemos que hacer es ponernos en modo inspector, detective de funciones, y inspeccionar la función y ver posibles puntos, ¿sí?, donde yo tenga una discontinuidad. Voy a copiar esto. Entonces, fíjense que para que no exista, o sea, perdón, para tener una discontinuidad, si alguna de estas cosas no se cumple,
voy a tener una discontinuidad. Entonces, en primer lugar, tiene que existir la imagen de la función para que la función sea continua. Por lo tanto, lo primero sería ver ver el dominio de la función. Ya los puntos que estén excluidos del dominio van a ser puntos de discontinuidad. Dejar acá abajo. O sea que si tiene dominios de dominio los reales ya va a ser continua. Si tiene dominio real, va a pasar para todos los valores de A que se va a cumplir esta condición. ¿Sí? Perfecto. Podría ser que no se cumpla alguna de las otras. Ojo ahí Claro. con el orden en que va la lógica. Ahora, si saben que una función es continua en todos los reales, pueden asegurar que su dominio va a ser real, porque si es continua en todos los valores de x, es porque en todos los valores de x existe la imagen de la función. Sí, Elías. Aunque lo único que te molestaría, por decirlo así, sería que esté seccionalmente definido, ¿no? Si todo tu dominio son los reales, para determinar si es continuo o no. O, Sí. bueno, y aparte de tener en cuenta las restricciones, qué sé yo. Bueno, Sí, o sea, yo acá lo que más que nada los ejemplos que le puse es para que charlemos esas cuestiones, digamos, como cómo llevar toda esa cosa teórica de, bueno, tengo que evaluar continuidad y no sé cómo hacerlo, y llevarlo a lo práctico. O sea, como que en lo práctico los puntos de discontinuidad van a estar, ya sea donde no exista la función, que eso lo ven a la llave del dominio, y después en general, si ustedes tienen una ley, la ley de una función, con todas las que estuvimos trabajando, lo que nos pasaba era o que tenía puntos excluidos del dominio, que sería este caso, o que si el punto estaba en el dominio, la función era continua. Entonces, como que si existía f en a, la función era continua. Eso nos pasaba con todas las funciones prácticamente con las que trabajamos. ¿Cuáles son las que nos generan problemas? O sea, las que puede pasar que exista la función en a y no exista el límite, porque los límites laterales sean distintos o lo que sea. Sí, las seccionalmente definidas. Entonces, la idea acá es que haya como un poco un caso de cada uno. O sea, en definitiva, cuando busquen discontinuidades, tendrán que ver qué les pasa con los puntos excluidos del dominio y con los puntos donde tengan cambios en la ley, si es que tienen. Bueno, entonces, vamos con cada caso primero a ver los puntos de discontinuidad. Que eso podrá hacer que, inspeccionando la ley, sepan en qué puntos tienen discontinuidades o en qué puntos tal vez tengan discontinuidades. Bien, ¿qué pasa con este caso? ¿Qué les parece? serían más o menos 2, que como no está definida, probablemente sea discontinuo en esos puntos. Para mí continúan su dominio. Onda. Y el dominio de los reales. Bien, acá hay un más, no hay un menos. Entonces, Por mí. el denominador en este caso va a ser siempre positivo. ¿Sí? O sea, nunca va a poder valer 0. Sí, Entonces acá lo que tenemos es lo voy a escribir, esto también en general lo van a tener que justificar, que es, o sea, aclarar que la función es continua en todos los valores, digamos, por una cuestión de ser un cociente por ser un cociente de funciones continuas, f va a ser f es continua en su dominio. Y esto, fíjense que si yo pongo que f es continua en su dominio, estoy ya de por sí excluyendo los valores que harían 0 al denominador, si existiesen.
Entonces acá, puntos de discontinuidad, no voy a tener ninguno, ya que el denominador es distinto de 0 para todo x. Si tuviera alguna x que anulase al denominador, ahí sí serían puntos de discontinuidad. Y eso, no serían puntos de posible discontinuidad, sino que serían puntos de discontinuidad. Porque no se cumple una de las condiciones para la continuidad. Profe, Sí, si hubiera un -4, digamos, el 2 y el -2 serían perforaciones en la recta o no? en el B. Sí. No, porque, o sea, la función es continua en todos los reales. Si es continua no puede haber ni No, perforación. digo si hubiera un menos. Ah, si hubiera un menos, ok. Bien, si hubiera un menos, ustedes ahí sabrían que su dominio son los reales menos el -2 y el 2. Y lo que tendrían que hacer ahí es trabajar en cada punto en particular. O sea, evalúan los puntos de discontinuidad y en cada punto trabajan con la continuidad. Y se fijan si existe la imagen o no, si existe el límite o no. Y en base a eso, es en base a lo que definen qué tipo de discontinuidad tienen. Lo vamos a hacer ahora con el G. Pero se ve que eso va a depender de cómo les dé el límite. Quizás en 2 le da una cosa y en -2 le da otra. Y entonces le va a dar distinto. Si quieren hacemos x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. Mejor no, los voy a confundir ahora. Pero vamos a ver esa cuestión de qué hacer en el punto de discontinuidad con el caso G. Bueno, y después algo que se los escribo más que nada para que sepan de qué les hablamos cuando les decimos esto, porque después es un término que se suele usar en los parciales también, que es hablar de dominio de continuidad. Creo que intuitivamente quizás se den cuenta qué es, pero por las dudas se lo quiero aclarar. El dominio de continuidad va a ser el conjunto de todas las x del dominio en los que la función es continua. Entonces, en este caso, como vimos que la función es continua en todos los reales, el dominio y el dominio de continuidad coinciden. Bien, ¿qué pasa en el caso G? En 0 habría una discontinuidad, ¿no? ¿Qué opinan? En 0 no puedo calcular la función, eso desde ya. Así que en 0 va a ser un valor que no está en el dominio. ¿Algún otro x que haya que excluir del dominio? Los No, negativos. Ah. O sea, ¿cuál es el dominio de e a la x? O sea, ¿qué valor puedo elevar la x? No, sí, serían los reales. O... No eran reales positivos de Los 0. positivos. Pregunto y se genera discordia. ¿Se acuerdan cómo es la gráfica de la exponencial? Que es una cosa así, como una curva asintótica que después crece hacia más infinito. El dominio de la exponencial es todos los reales. O sea, Claro, sí, sí. puedo hacer e elevado a cualquier cosa. Así que ahí no tengo ninguna restricción. Eso cuidado porque, digamos, a veces pasa que como que le incorporan restricciones a la pobre exponencial, que no tiene ninguna. Pero bueno, puedo hacer e elevado a cualquier cosa, así que mi única restricción es el denominador acá en el exponente y que x no puede ser 0. Distinto es cuando tenemos un logaritmo, que ahí sí el dominio del logaritmo sí está restringido.
Entonces acá el dominio va a ser los reales menos el 0. Y para cualquier x que no sea 0, la función va a ser continua. ¿Sí? Porque 1 sobre x es un cociente de funciones continuas y e a la 1 sobre x es una composición de funciones continuas. Bien, y entonces puntos de discontinuidad. A ver, vemos que en su dominio sí es continua, digamos, dentro de lo que es reales menos el 0, no vamos a tener que buscar nada, pero en x igual 0, ahí sí voy a tener un punto de discontinuidad. Fíjense que ya el hecho de que no exista f en a me sirve a mí para asegurar que la función va a ser discontinua. Y lo que vamos a hacer después, primero vamos a analizar también este caso, pero lo que tenemos que hacer después es trabajar en ese x0, ¿sí? Ya sabemos que no existe la función, pero tenemos que ver si existe el límite o no, porque eso es lo que nos va a decir si es una discontinuidad evitable o inevitable. Así que ahora vamos a trabajar con eso. Pero antes quiero que examinemos, en este caso, en este extra, la continuidad. Fíjense, tenemos una función seccionalmente definida para las x menores que 1 y mayores o iguales que 1. Primero, ¿cuál va a ser el dominio? Los reales. Reales. Bien, ahí siempre acuérdense que tienen que analizar, voy a escribir así como por partes, digamos, desde menos infinito hasta 1, sin incluir, que sería el dominio de esta parte, y siempre verificar que en esta ley no tenga ninguna restricción, que podría ser. Pero bueno, en este caso no tenemos, o sea que esta primera ley se aplica hasta x menores que 1, y acá. Esta segunda ley se aplica desde 1 incluido hasta más infinito. Entonces ahí evalúan el dominio. Hay veces que por ahí les puede pasar, no sé qué. Acá hubiese dicho x mayor que 1 solamente, y entonces ahí no incluyen el 1. Eso, bueno, es cuestión de estar atento y mirarlo y hacerlo. Pero bueno, en este caso, este es mi dominio, que lo escribí como unión de estos dos conjuntos que saqué de acá, y me queda que son los reales. O sea, no tengo ningún valor que esté excluyendo. Para menores que 1 esta ley, para mayores o iguales esta ley. Y acá, fíjense que para x menores que 1, es continua, porque es un polinomio, y los polinomios son continuos en todo su dominio. Para los x mayores que 1 también, es una lineal, que también es continua. Una lineal que también es un polinomio. Y ahora acá, como está seccionalmente definida, lo que voy a tener es que en 1 es donde tengo el cambio de ley. Y ahí, ¿Lo calculás ahí? O sea, en cada ley. bien, eso ahora lo vamos a hacer después, ahora después. Pero lo que sí, fíjense que a diferencia del caso anterior, en este caso f en a existe. O sea, f en 1 existe y lo calculo con esta ley. Mi dominio son todos los reales. Entonces, la primera condición se va a cumplir. No me
asegura que sea continua, pero tampoco me sirve, como en el caso anterior, para decir que no es continua. Como que no digo nada todavía. Profe, Sí. vos ahí, ya con saber que el 1 pertenece al dominio, lo único que te haría falta ahora sería ver si existe el límite, digamos, si existe límite en 1. O sea, no sé si me explico, no hace falta calcular f en 1. Eso es lo que te quiero decir. No O hace sí, falta. lo tengo que calcular. Sí, porque tenés que comprobar también que sea igual a la función. Ah, o sea, que sea igual al límite. Digamos. O sea, entonces como que las tres condiciones... Entonces, esta ya estaría. Un tic. Y estas dos son las que tendremos que verificar. Entonces, a diferencia de el caso anterior, en el caso anterior dijimos, bueno, punto de discontinuidad, x igual a 0. O sea, esto ya lo pudimos asegurar. Ahora, acá, es que para menores y mayores que 1 va a ser continua, y en x igual a 1 voy a tener un posible punto de discontinuidad. O sea, de entrada no lo sé. Podría ser que sí o podría ser que no. Tendré que trabajarlo con el límite y ver si se cumplen esas condiciones o no. Pero bueno, entonces a la hora de evaluar continuidad, estas serían las principales cuestiones que podrían aparecer, ¿no? Que sean los puntos que se excluyen del dominio por el motivo que sea, o los puntos donde tengo una función por tramos y cambia la ley. Bueno, vamos con el G. Bueno, el B ya lo... El B no hay que hacer más nada porque ya vimos que era continua. Veamos el G. Tenemos estos puntos de discontinuidad. Entonces, para hacer lo que se nos pide, que es clasificar el punto de discontinuidad, lo que necesito saber es qué pasa con el límite. Acá, el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la 1 sobre x. Esto sería lo que tenemos que responder. Si existe el límite igual a un número real. Para que sea... A ver, ¿qué pasaría si existiese ese límite y me diese un número real? Con la discontinuidad. Sería discontinua evitable. Exacto. Ya discontinua ya sabemos que es discontinua. Lo único que estamos haciendo acá es clasificarla en evitable o inevitable. Perfecto. Bueno, veámoslo, calculémoslo. Yo acá, esta ítem, el G, no lo tenían ahí en los sugeridos, en el cronograma, pero se los agregué como para trabajarlo y charlarlo un poco. A ver de cómo, porque tiene como una cierta dificultad. Nada grave, pero bueno, la tiene. ¿Cómo procederían para este límite? Evaluarlo derecha. O sea, límite por izquierda y límite por derecha. ¿No? Bien, sí. O sea, sí. Pero digamos, antes que eso, tratar de... O sea, en general, el usar límites por izquierda y por derecha aparece como una necesidad, ¿no? Cuando veo que me acerco por izquierda y por derecha y pasan cosas distintas, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando me acerco a 0, ¿sí? Acá veo que el exponente va a tender a, según
¿no? Según si me acerco por izquierda o por derecha, me va a pasar en un caso que me va a dar más infinito y en otro caso que me va a dar menos infinito, según mi x tienda por los positivos o por los negativos. Entonces, cuando hago e elevado a algo muy grande o algo muy chico, obtengo resultados distintos. Y entonces ahí veo la necesidad de plantear los límites laterales. ¿Sí? Porque podría pasar que el hecho de que era más o menos infinito no me cambiara el resultado del límite y ahí no necesitaría separarlos por ahí. Pero si ya empiezo a hacerlo y veo que en un punto que mi x tienda por los positivos o por los negativos a 0 me cambia el resultado, ahí planteo los laterales. Bueno. Entonces, cuando me acerco a 0 por derecha, esto me va a quedar el 1, que es un número positivo, sobre Claro, tiende a más infinito. un 0 positivo. Claro, en este caso, ya específicamente de las dos opciones, me queda más infinito. Y ahora me queda e elevado a un número cada vez más grande. Y eso ya lo puedo resolver directamente. Recordando la gráfica de la exponencial, ¿no? Como la gráfica de e a la x la tienen que tener ahí en mente. Tienen que cerrar los ojos e imaginarse esto. Y si se lo imaginan en color, mejor. Y entonces acá en la gráfica de e a la x veo que cuando mis x se hacen muy grandes, mis imágenes se hacen también muy grandes. Entonces acá eso me sirve para ver esto. Así que e elevado a un número muy grande va a dar como resultado más infinito. ¿Y qué pasa con este? Con 0 por izquierda. Creo que a 0. Bien, o sea, acá el 1 sobre x, ahora que me acerco a 0 por izquierda, va a tender a menos infinito, por el signo negativo. Entonces tengo e elevado a algo muy negativo. Pienso en esta gráfica. Cuando mis x se hacen muy negativas, mis imágenes tienden a 0. O sea que sí, ese límite va a dar 0. Bueno, entonces, en conclusión, primero, esto, si existe el límite igual a un número real, la conclusión es que, acá vemos que los límites laterales, uno de infinito, de por sí, o sea, dan distintos, no dan los dos el mismo número, entonces ya este límite igual a un número no existe. Por lo tanto, voy a tener una discontinuidad inevitable en x igual 0. Y si la queremos clasificar un poco más, De salto infinito sería. exacto, de salto infinito porque
al menos uno de los límites ya me da algún tipo de infinito. Profe, Sí. ¿y si los dos límites laterales hubieran dado infinito, positivo o negativo, o sea, los dos iguales, sería evitable también? Inevitable. Inevitable. Claro. Por eso está acá, por eso en la parte de continuidad está especificado esto. ¿Sí? Igual a L que sea un número real. Sí, o sea, para que vuelvo acá a la diapo de la teórica. Acá. Las discontinuidades evitables, ¿sí? Tiene que existir el límite tendiendo, o sea, que me dé como resultado un número real. Si me dan que los dos son algún tipo de infinito, no se está cumpliendo esto. ¿Sí? No, o sea, ya sea que el límite no exista porque los límites ordinarios sean distintos, o que no exista porque alguno da infinito, en ambos casos estaríamos acá, en el caso de que no existe el límite igual a un número. Y de hecho, fíjate que acá, en las inevitables, tenés un caso en el que el límite daría más infinito y la discontinuidad es inevitable. Gracias, profe. Nada. Bueno, entonces eso sería este ítem. Ay, qué feo. Bueno, fíjense cómo les queda la gráfica como para lo que acabamos de calcular. Dijimos que cuando me acerco a 0 por derecha, debería tener una asíntota vertical. Y cuando me acerco a 0 por izquierda, la imagen tiende a 0. Veamos en la gráfica en GeoGebra si eso se verifica. ¿Sí? Fíjense que queda así. Cuando me acerco a 0 por derecha, mis imágenes se hacen cada vez más positivas y tendría una asíntota vertical acá. Y voy a hacer zoom. Cuando me acerco a 0 por izquierda, la gráfica tiene este comportamiento. ¿Qué es lo que GeoGebra, esto para que lo tengan en cuenta si usan GeoGebra sobre todo para este tema, qué es lo que no grafica correctamente? ¿Qué le falta a esta gráfica? ¿O qué le sobra? La asíntota. Sí, la asíntota también. O sea, la asíntota no se las marca, eso tienen que saberlo ustedes o calcular el límite para asegurar que esto sea una asíntota. Bien, eso es algo que No te faltaba. restringe, sería. Bien, y el tema del dominio, ¿sí? Que no les marca acá, o sea, si ustedes graficaran esto, lo que tendrían que marcar en 0, 0 es un punto abierto. Profe, ¿puedo hacer un mega zoom? Sí, para que... Ah, sí. Ahí voy. A ver si se lo puedo hacer así. Ahí está. Y el trazo... Y entonces se hacen zoom, 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 zoom. Claro. Y hago Sí. zoom hasta las 12:30. Podrían seguir eternamente y van a ver que tiende a 0. Hasta que se convenzan. Acá estoy en 0,00000001. Bien, eso recuérdenlo siempre. Que GeoGebra, o sea, si ustedes grafican con GeoGebra para ver las discontinuidades,
las discontinuidades que sean saltos, las van a ver, eso desde ya. Pero si tienen perforaciones, GeoGebra no se las va a hacer. Bueno, y vamos con el extra. Y las funciones por tramo tampoco te las hace GeoGebra, ¿o no? Como esta. Justo estaba pensando en eso, en que la pueden armar ustedes. Ahora, si los quería mostrar, así pueden usarlo también. Claro, o sea, tendríamos que poner las dos funciones y fijarnos en qué punto cambia. Pero pueden poner, sí, pero pueden poner también la función con dominio restringido. Ahora lo vemos. Bueno, de hecho, vamos a hacer eso, porque me interesa que puedan trabajar con GeoGebra. La graficamos, vemos el límite gráfico y después lo calculamos. Bien, en GeoGebra, si quieren, se los dejo también escrito en la diapo, van a tener que ingresar dos funciones, una para cada tramo. Y lo que pueden hacer, o sea, por ejemplo, la función x cuadrado menos 3, fíjense si yo pongo x cuadrado menos 3, les grafica toda la función. Y ahora, si yo quiero graficar x cuadrado menos 3 para los x menores que 1, eso lo puedo ingresar así, con una función que es sí. Entonces acá lo que ingresan es primero la condición que quieren darle y después la función. Entonces esta condición sería el dominio, o sea, lo que ustedes ingresarían como el dominio. Entonces, lo que ingresaríamos en este caso sería si x es menor que 1, es esta condición acá, coma, la función. Entonces, si en GeoGebra pongo eso, si paréntesis x menor que 1, coma, x cuadrado menos 3, me grafica ese arco de parábola. Y la otra función que tendríamos que ingresar es esta. Si x mayor, lo ponen en formato fracción, x mayor o igual que 1, coma 2x más 5. Acá yo lo ingresé tal cual, o sea, tal cual estaba acá. GeoGebra no les va a distinguir nada, digamos, si ustedes ponen mayor o mayor o igual. Les va a hacer lo mismo en ambos casos. No les va a marcar el punto abierto o el punto cerrado. Bueno, entonces, sería, dijimos, x mayor o igual que 1, coma 2x más 5. Profe, ¿cómo pones el sí? Escribo, sí. Paréntesis. ¿La compu decís? Sí, porque recién intenté, pero no pude, pero ahora pruebo de nuevo. Dale, ¿vos lo tenés en castellano o en inglés? En inglés. Ah, entonces tenés que poner if. Ah, ok. Bien. Bueno, entonces con eso pueden graficar todas las funciones por tramo que quieran. Y fíjense si la queremos graficar bien, teniendo en cuenta los mayores y menores iguales. El igual está incluido en la parte de recta.
Entonces, acá tendría un punto cerrado y acá tendría un punto abierto. Miren qué linda que quedó. Bueno, entonces acá, ya gráficamente, veo que la función tiene un salto. ¿Sí? Porque los límites laterales son distintos. Si eso, o sea, digamos, si yo lo quiero hacer analíticamente, sin saber de antemano si es continua o discontinua, lo que necesitamos acá es justamente plantear los límites laterales. Y siempre que tengan, ¿cómo se dice? La función por tramos, en el punto donde cambia la ley, van a necesitar plantear los límites laterales. Fíjense que cuando los escriban, pueden hacer esto. O sea, fíjense, planteo límite cuando x tiende a 1 por izquierda y por derecha, y en ambos casos pongo f, porque mi función por tramos, que tiene como leyes algebraicas distintas para cada tramo, en conjunto es la función f. Ahora, según en qué límite lateral esté, voy a reemplazar f por la ley que le corresponda. Entonces, cuando me acerco a 1 por izquierda, o sea, todos los valores que tome van a ser valores más negativos que 1. Entonces van a ser valores que, como son menores que 1, que van a usar esta ley. Entonces, para los x menores que 1, voy a plantear el límite de la cuadrática. En este caso, para los x mayores que 1, voy a plantear el límite de la lineal. Y ahí está la diferencia, digamos, algebraica en cómo trabajar con las funciones por tramos, de que tengo que elegir cuál de las leyes algebraicas uso. Y después esto es el análisis de siempre, como esta función es continua, o sea, más allá de la acotación del dominio en este problema en particular. Como esto es un polinomio continuo en reales, este límite lo puedo calcular reemplazando en 1. Me va a dar 1 menos 3 menos 2. Y lo mismo con este. 2 más 5, 7. Entonces, ese posible punto de discontinuidad, como vemos que los límites laterales, en este caso los límites laterales existen, pero y dan números reales, pero dan números reales distintos. Entonces, como no existe el límite lateral, el límite ordinario, perdón. Pero. Como no existe el límite ordinario, va a ser una discontinuidad inevitable y como vimos recién, tanto en lo gráfico como a partir de acá, va a ser una discontinuidad inevitable de salto finito.
Sí, tengan en cuenta, es una cuestión de la justificación, que con el decir que no existe el límite, voy a pegarlo acá, igual a un número, lo que justifico es que sea inevitable. El hecho de que sea de salto finito lo veo de acá, de los límites laterales distintos. Distintos e iguales a dos números reales. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, con lo que sería entonces la clase de hoy ya estaríamos, porque había agregado, que iluso yo siempre con los tiempos, un problema. Que igual el problema está resuelto en las diapositivas, está hecho todo completo con todos los pasos y demás. Así que se los voy a dejar para que lo vean por su cuenta y cualquier cosa pueden consultar. Pero bueno, siempre eso. Es importante que podamos ver algún problemita. Lo que sí me interesa charlar acá, como para que después lo puedan hacer por su cuenta, es lo siguiente. Este es un problema que está dentro de la parte de continuidad. Entonces, por ahí lo nuevo, lo distinto o lo importante tiene que ver justamente con la continuidad. Y bueno, les cuento rápidamente. Lo que tienen acá es una solución química que se calienta y se enfría. Entonces, esta es la ley que les describe el calentamiento y el enfriamiento. Esta primera ley, el calentamiento. Esta segunda ley, el enfriamiento. Y fíjense que en la ley de calentamiento tienen un valor, una constante A, que no conocen. Entonces, en este caso, como lo que ustedes tienen es el calentamiento de una solución, o sea, la temperatura que va aumentando y después va disminuyendo, ese proceso es un proceso continuo. ¿Sí? Si se imagina la gráfica de la temperatura en función del tiempo, no debería tener agujeros, o sea, tiempos en los que no haya temperatura, y tampoco saltos, como que la temperatura va cambiando con continuidad. Entonces, cuando tienen que hallar este valor A, lo tienen que hallar de tal manera que su función sea continua. ¿Sí? Imagínense. Bueno, eso es más que nada lo que les quiero aclarar como para que después lo vean por su cuenta. Fíjense que es una función por tramos. Como vimos recién, las funciones por tramos pueden tener así problemas de continuidad. Y por ejemplo, imagínense este caso. Supónganse que yo tengo esta recta que es 2x más 5. Ahora, imagínense que en vez de ser 2x más 5, fuera 2x más un número, y yo tengo que determinar cuál es el número para que me quede una función continua. ¿Entienden? Un poco eso sería la lógica. Determinar la constante de una función para que su gráfica me quede continua. Entonces, eso en este caso, ¿cómo lo harían, por ejemplo? ¿Qué tendría que pasarle a esta recta para que la gráfica les quede continua? Si le queremos cambiar, no sé, la ordenada al origen. La tenés que bajar 5 unidades. No. Claro, pero hay que bajarla, digamos. O sea, Sí, sí, sí. ven que ahí les puse, a ver. Me deja crear un... Entonces sumar. Ay, ¿qué hice? 9. Está. Esperen que no sé qué hice. X más 5. Bien, está acá, tendría que bajarla 7 y 2, 9 unidades. Entonces la ley, que era 2x más 5,
Si le resto 9 sería 2x menos 4. Y ahí, digamos, este punto quedaría incluido ahora, porque era parte de la otra ley. Pero bueno, sería un poco esa lógica, ¿no? Tengo una función por tramos y en vez de estudiar la continuidad, como hicimos en este caso, es como que una de las leyes, tengo una constante que no conozco y la tengo que determinar para que la función sea continua. Esa sería un poco la idea. ¡Wow! Hasta quedó. ¡Qué casualidad! Hasta quedó una curva suave, pero eso fue de pura casualidad. Bueno, no quedó así un punto anguloso ni nada. Bueno, eso. Yo creo que con esto, digamos, con el problema resuelto y las aclaraciones, no van a tener problema. Voy a cortar la grabación.